Hola amigos y alumnos de la materia de semiótica para el diseño. Bueno, en esta ocasión el ejercicio que haremos consiste en ver este video, después les haré algunas actividades en relación al contenido de este video. Y en esta ocasión tenemos a la maestra diseñadora Isa Valdés. Isa Valdés forma parte de nuestro personal docente dentro de la licenciatura de Diseño de Indumentaria y Moda. Es licenciada en Diseño y Mercadotecnia en Moda por CEDIM de Monterrey, con experiencia en diseño de colecciones, alta moda y novias, técnicas de costura artesanal, patronaje y docencia en diferentes universidades. En su taller, además de hacer diseño personalizado, desarrolla su marca homónima que tiempo después evoluciona a Malamada, marca actual y con la que ha presentado 4 colecciones dentro de Designers Commerce Intermoda y 2 colecciones en Google Fashion, la Semana de la Moda Digital, nombrada como nuevo talento en 2014 por la FIG, Fashion Group International de México, y Talento Minerva 2016 por Canave, la Cámara de la Industria del Vestido de Jalisco. Seleccionada como una de las diseñadoras que en un periodo de 75 años han dejado huella en nuestro país, formando parte de la exposición El arte de la indumentaria y la moda en México de 1940 al 2015, en el Palacio de Iturbide, por Fomento Cultural Banamex, Ciudad de México, incluida por la revista Caras como una de las 50 historias de mexicanas admirables del 2017. Bienvenida, Isa, y gracias por tu presencia en esta invitación. Muchas gracias por la invitación, Hugo, y pues ojalá y les sirva lo que vamos a platicar un poquito ahora, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de la semiótica y los símbolos en el vestuario, ¿no? En la vestimenta. Entonces, les empiezo a compartir pantalla. Bien. Ok, sí se ve ahí, ¿verdad? Se ve bien. Bien, pues vamos a hablar de los símbolos y su relación con la vestimenta. Y bueno, tenemos que el significado de la ropa es esencial en cualquier creación de alguna imagen, ¿no? Estéticamente podemos vernos bien o podemos vernos mal, pero siempre vamos a comunicar algo. Y eso es sumamente importante para mostrar cómo es que nos van a ver los demás, ¿no? En imagen física, a esto se le llama semiótica del vestuario. Coloquialmente sería el significado o el simbolismo que tiene la ropa y tiene implicaciones muy importantes en la percepción que tenemos de esa persona. Y bueno, pues tenemos que la prenda no viste solamente el cuerpo, porque obedece a muchas situaciones, ¿no? No nada más es para cubrirnos, o sea, y esas razones son las siguientes, que no nada más es para cubrirnos del clima, esa es una de las razones. Otra sería el sentido de ornamentación, ¿no? El adornarse con ciertos accesorios y demás. Otra razón sería también por estatus, otra por sentido de pertenencia y otra muy importante también por identidad. Y resulta que el significado que se le da a las prendas está relacionado con la cultura, el lugar y la época en la que se utilizan. No significa lo mismo una cosa de un lado del mundo que de otro y que en el siglo XVIII y lo que significa ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí tengo una pregunta. Isa, tú, por Sí. ejemplo, con relación a la globalización y esta forma en la que es más fácil conseguir productos y prendas desde otros lugares, ¿crees que esto vaya a modificarse en cuanto a la percepción? Es decir, que la vestimenta, por tener un origen en un lugar y que tenga una connotación en ese lugar, con el tiempo se vaya modificando para que se convierta en una misma eh, percepción en distintas partes del mundo por la cuestión de la globalización. ¿Tú Yo qué pienso que opinas? no. ¿No? Yo pienso que no. Yo pienso que depende mucho del lugar y también de ahí las tribus urbanas, ¿no? Que generalmente surgen de un movimiento que a lo mejor, ahorita vamos a ver unos ejemplos, que surgen en alguna parte del mundo, pero que la gente las apropia culturalmente en otro contexto y ya tienen otro significado completamente diferente.
¿no? Ok. Empiezan de una forma y van evolucionando, por así decirlo, y lo vemos, como te digo, en las tribus urbanas que empiezan llamándose de una forma y se van transformando y van convirtiéndose en nuevas tribus urbanas. Creo yo que no puede ser igual en todos lados, ni en el mismo, ni en tiempos distintos. Tiene un Ok. significado siempre diferente. Porque la gente las apropia, ¿no? Se apropia de ellas y les da siempre su toque, pues, de identidad, ¿no? Ok. ¿Sí te contesté? Totalmente bien. ¿Sí? Gracias. Sí, Ok. sí. Bueno, y también, bueno, otra de las razones de lo que hablamos, por qué nos vestimos, es pues por identidad personal, ¿no? El ser humano siempre busca ser atractivo para los demás. Y vestir siempre comunica quién eres, ¿no? Quién eres, qué te gusta, o sea, vestir habla de ti, por supuesto, ¿no? Y bueno, vemos que también la moda nos da una nueva oportunidad de mejorar lo que la naturaleza nos negó. O sea, siempre con la moda puedes mejorar cómo te ves y también cómo te sientes. Es impresionante. También además, no nada más muestra lo que somos, sino lo que quisiéramos ser. Digamos que por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, con la ropa tú puedes tapar lo que no te gusta o aumentar lo que te gusta o agrandar tus atributos, ¿no? Tanto en una prenda como en materiales. A lo mejor, por ejemplo, alguien no tiene, no sé, tiene, por así decir, tanto busto y quiere que se note un poco más, pues hay trucos para hacerlo, ¿no? Entonces, la moda nos permite y hace que ciertas cosas nos favorezcan, o a lo mejor alguien que no está muy agraciado del cuerpo, que tiene sobrepeso, no lo sé. También con la moda podemos mejorar todas estas situaciones, ¿no? Nos da esa oportunidad de ser mejores, por así decirlo, ¿no? Digamos que es como un Instagram, como lo que es ahora Instagram, ¿no? Lleno de filtros, que casi nada es verdad, pero cómo ayuda. Pues la moda sirve muchas veces para eso, pero va más allá de nada más una imagen, sino que va más allá en cuanto a la parte emocional de cómo nos ayuda a nuestra autoestima y nos ayuda a nuestra identidad, a crear una propia identidad y a sentirnos mejor, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, vemos, pues estamos viendo a Coco Chanel. ¿Quién mejor para hablar de identidad que ella, ¿no? O sea, qué mejor ejemplo de cómo con su vida, su ejemplo de vida, hizo tantas cosas y cómo es que impresionante a través de los años las seguimos reconociendo. Muchas de las cosas que hacía Chanel, obviamente la mayoría de las cosas que hacía era por traumas que ella tenía o por situaciones que ella no podía tener. O sea, sabemos que viene de la pobreza, huérfana, se crió en un orfelinato y demás, una historia muy truculenta que si son estudiantes de moda, pues sí saben un poco de la historia de Chanel, ¿no? De cómo fue que cantaba y tenía una perrita en un cabaret y tenía una perrita que se llamaba Coco y por eso se puso Coco Chanel. Pero bueno, aquí por ejemplo en la foto de en medio donde sale ella arriba, que trae el vestido negro y que trae las perlas en el cuello, ella fue la que a manera de identidad dijo, inventó el Little Black Dress, ¿no? O sea, fue la que instituyó, digamos, el vestidito sencillito, negro, que te lo puedes poner para todo. Habrá que ver también el contexto de por qué, ¿no? En la época anterior a Coco Chanel, digamos que pues las mujeres usaban corsé, todo muy acinturado. Entonces ella era muy rebelde y a manera de identidad, en la foto de la izquierda de abajo, ella usaba pantalones y se vestía de hombre, ¿no? Entonces, a manera de decir, esta es mi identidad y voy a hacer un día que las mujeres se vistan como yo diga que se vistan. Pero era también, no obedecía nomás a cuestiones estéticas, sino a cuestiones emocionales de ella. Para ella era bien importante, como venía de un extracto social y fue humillada y abandonada por su familia, por su papá y demás, para ella era muy importante escalar socialmente y como a manera de decir, yo puedo y voy a hacer que todo el mundo se vista como yo quiero vestir y lo logró, ¿no? Entonces, también si se fijan en las fotos de abajo que trae el de la derecha, por ejemplo, que es el vestido negro, trae ese cuello blanco. Ella siempre hacía esos vestidos con cuellos blancos y el de la izquierda también se ve que sigue, es más actual la foto,
y sigue utilizándolos. ¿Y cuál era ese sentido que ella le daba y lo que simbolizaba el vestido negro, con ese cuellito, digamos, aburrido? Para ella era vestir a la gente rica y vestir a todo el mundo de sirvienta, porque para ella era como vestirlos de ama de llaves. Entonces, por ejemplo, mucho de esto mucha gente no sabe, pero para ella era eso. O sea, ella dijo, yo voy a vestirlos de sirvienta a todos y lo voy a lograr. Y luego también, por ejemplo, las perlas, el significado de las perlas no son perlas finas. En ese entonces no se usaba la bisutería. Pues ella decidió que no iba a usar joyas pues de verdad y decidió usar fantasía, tanto de día como de noche, y lo impuso como moda, porque también la gente estaba, era el momento en que la gente quería algo distinto, ¿no? Y bueno, pues logró que todo el mundo se pusiera las perlas, que todo el mundo se vistiera de sirvienta con su vestido negro y su cuellito blanco. Y también, por ejemplo, otro símbolo bien importante de ella eran las camelias, la parte de arriba donde se ve la foto. Esas camelias son bien importantes, eran muy importantes para Chanel y era porque le gustaba mucho el olor y porque muchos de sus amantes siempre le llevaban camelias y pues para ella era algo muy importante, ¿no? El bolso que se ve en la foto de en medio, que está acolchado, es un icono también de Chanel. Y ese bolso fue muy importante porque fue la primera vez que alguien hizo un bolso con un asa larga para que la mujer no lo tuviera que traer en la mano como un clutch y que se lo pudiera colgar y era como una liberación para las mujeres. Entonces, todos estos son los significados de Chanel que en realidad lo hacía por tener una propia identidad, lo hacía para ella y por ella. O sea, no lo hacía por entregarle al mundo estas cosas, ¿no? Entonces, creo que todos nos identificamos con muchas de las cosas de Chanel. A mí me encantan los cuellos blancos. Para mí tienen tal vez otro mensaje y otra connotación, pero también no puedo negar que tengo mucha influencia y quién no, ¿no? En esta época que nos encanta Chanel. Pero bueno, voy a pasar a la siguiente. ¿Tienes alguna pregunta, Hugo, de aquí? No, no, todo ¿No? está muy bien. No. Ok. Voy a pasar a la siguiente. En la parte de identidad, pues aquí, por ejemplo, está Sánchez Kane, Bárbara Sánchez Kane, que no sé si la conocen, pues es una chava muy joven. También ella aquí está hablando de ciertas cosas sociales, cosas que le gustan, que le incomodan, que no le gustan. Es su manera de protestar y de gritarle al mundo, aquí estoy, volteen a verme, ¿no? Y es un grito de identidad, ¿no? Busca su identidad. Ella sacó una colección que se llamaba El macho sentimental, en donde habla mucho de no tener género, de por qué el hombre no se puede vestir de mujer o la mujer no se puede vestir con cosas de hombre, por así decir, y de cómo, por ejemplo, describe a ese macho en su narrativa como alguien devoto de la Virgencita de Guadalupe, pero sí muy macho con un bigotazo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los trajes los astrea, pero en ciertas partes donde iría el busto de la mujer hace agujeros, o en ciertas partes como las pompis, partes que deberían estar tapadas del cuerpo, que son importantes en el cuerpo de la mujer, las descubre en el hombre, a manera de decir, pues de protestar, por así decir, ¿no? Y, por ejemplo, sus estampados, habla mucho de cosas sexuales también, de libertad sexual y eso, y sus estampados siempre tiene dos piernas, como si fueran dos piernas abiertas. No sé si alguna vez han visto ese símbolo o signo con unas mujeres con tacones en las piernas, como si algunas veces en los camiones, en los camioneros, que tienen esas curvas, pero en realidad son dos piernas abiertas con tacones, pues ella lo mete en su estampado y en esta, por ejemplo, se ve como una silla, escultura, objeto, como le quieran llamar, que son lo que está en medio, la figura, que son esas piernas que les digo, que las mete en muchas partes. Y es como su manera de protestar y de decirle al mundo, esta soy yo, es mi identidad, y pues adelante, ¿no? A ver, aquí hay algo Perdón, importante. sí. Al parecer ella está generando como los símbolos, Uh -huh. ¿sí? Los elementos que van a ir en la prenda o que van a dejar de ir, por ejemplo, estas perforaciones en ciertos puntos estratégicos, Sí. en donde quizá pues, no tenían algún significado previo, pero al establecerlos ellos a ella, al incluirlos en la prenda, hay una intención también de masificar ese contenido, es decir, de que todos entiendan el mismo contenido de la manifestación de inconformidad
por estas diferencias de la cultura en cuanto a la visión del sexo, de cómo es visto el hombre, cómo es visto la mujer. Ella está ahí tratando de implantar esos significados. Yo creo que no está tratando de implantar nada, yo creo que busca que esa identidad la identifique, vaya la redundancia, la identifique con determinado número de personas. En esta parte, digamos, la gente, digamos que las minorías, ¿no? A lo mejor los homosexuales, y la gente que habla de eso, ¿no? De ser diferente respecto a la sexualidad, que no sea, que tenga preferencias diferentes. Yo creo que más bien está hablando de eso para ese grupo, pero también su manera de gritar las cosas arrastra a mucha gente. Es decir, su mensaje, cualquiera que sea ese mensaje, llega a la gente joven en este sentido, porque por ejemplo, muchos de mis alumnos yo he visto que la han visto y les encanta y todo, aunque no han entendido el mensaje, no saben de qué está hablando, sin embargo, les llega. Entonces yo creo que hay varias cosas aquí. No creo que quiera cambiar lo que la gente piensa. Yo creo que le vale gorro y lo que quiere es gritar al mundo quién es ella. Y en el camino, obviamente, atraer a la gente que tiene que llegarle. Es como cuando te preguntan, oye, pero lo que tú estás haciendo le va a gustar a muy poca gente, a mucha gente no le gusta. Ok, como dicen, ok, a la gente que no le gusta o no le llama la atención no es mi mercado. Y ella sabe muy bien cuál es su mercado. ¿Me explico? O aquí ella lo ve como un mercado emergente. Y la gente que le atrae, por ejemplo, a la gente joven y todo, generalmente no es gente que la va a comprar, pero sí es gente que se identifica con su forma de gritar y llamar la atención. ¿Me explico? Entonces va más allá, su interés va más allá del comunicar, eh, y lo que pretende es más bien generar una identidad, ¿no? Que sea Está identificada. generando una identidad, por Ya. supuesto, está generando una identidad, pero al mismo tiempo está creando una propia tribu o está llamando la atención de cierta tribu. Ok. Porque, por ejemplo, esta no es ropa que todo el mundo vaya a comprar. Sin embargo, hay mucha gente que se identifica con lo que ella hace, aunque no lo compre. A ver, dijiste algo importante. ¿Se puede desde la indumentaria generar una tribu? ¿O es Claro, la tribu la que ya existe y entonces hace uso de la yo prenda? creo que son ambas cosas. Yo Ok. creo que son ambas cosas porque los homosexuales pues han existido siempre. Lo que pasa es que ella está identificando esa parte del macho sentimental, le está dando como voz a ese grupo vulnerable, por así decirlo. Entonces ahí viene la identificación, Bien, ¿sí? gracias. Ok, luego vamos a pasar con otro, que este era, bueno, Versace. Ay, aquí, bueno, hablando de identidad, está la medusa. ¿Quién no conoce a la medusa de Versace? Que era porque le gustaba mucho de niño y porque pues siempre se identificó mucho con la medusa y la tomó como su sello. O sea, la tiene en su logotipo y siempre, pues siempre la utiliza, ¿no? Es italiano, su mamá era costurera, creo que él era arquitecto, ya falleció. Pero bueno, aquí el mensaje de Versace es totalmente irreverente. Aquí no les puse cosas de colores que él tenía, ni estampados, ni nada. Que también hay como mucha simbología. Pero nada más les traje este vestido que es de los íconos de él. Porque lo que identifica a Versace, por lo que le identifica a todo mundo, es porque hacen siempre la comparación de que hay diseñadores que visten a las damas, ¿no? A las mujeres de dama. Y siempre se hace la comparación de que Versace las viste de la amante o la prostituta. Entonces, ahí está un nicho de mercado también, o una identificación social que tal vez yo diría, bueno, yo no quiero que me identifiquen como prostituta o como lo que sea, pero ustedes no están viendo a la prostituta, ustedes están viendo a alguien de moda, pues con un cuerpazo, muy guapa y demás. Pero habla también de liberación, o sea, de liberar a la mujer y dejarla ser, ¿no? En esa parte, aunque no tiene esa connotación sexual, sí tiene mucho atrevimiento en lo que hace, es muy osado en lo que hace, ¿no? Entonces, como que estas son imágenes que se nos quedaron como muy grabadas. El de la derecha, por ejemplo, es una entrega de premios, no sé si eran los Oscar, que fue esta actriz que iba acompañando a su esposo o a su pareja. Y, por ejemplo, las que están abajo es el mismo vestido, el original es el de la derecha, y el del lado izquierdo creo que se lo puso hace como 2 años, pues este personaje, ¿no? Entonces, lejos de ser la prostituta, que así se decía antes, o la amante,
ahora se le da una connotación más de moda por quien se lo ponga, ¿no? Porque aquí se lo puso este personaje, ¿no? Entonces, básicamente lo que él hace es formar una identidad de lo que para él es bello y ya cada quien lo toma como quiere, ¿no? Pero les comento cómo es que era conocido él, ¿no? Por decir que él vestía a las amantes, no a las esposas, por así decirlo, a las damas, porque les daba ese permiso de sentirse sensuales, ¿no? Y lo mostraba. Entonces, ese era como el mensaje de él y era parte de su identidad de marca, ¿sí? De que te tienen que voltear a ver como quiera que sea, porque también hacía mucha ropa de hombre con estampados y también tenías que voltear a verlo, o sea, no había otra manera, fuera hombre, fuera mujer, tenías que voltear a verlo. Eso era parte de su discurso y su identidad, ¿sí? Entonces, ahora vamos con Yves Saint Laurent, que aquí, sorry, porque falta una T al final. Y también Yves Saint Laurent era también, de alguna forma, su discurso y su mensaje era liberar a la mujer, liberar a la mujer. Como Coco Chanel la liberó a lo mejor de tener el corsé y de ponerse pantalones si les daba la gana, y de no tener que traer joyas caras si no les daba la gana, y de ponerse un vestido súper sencillo y verse como damas. A lo mejor Yves Saint Laurent lo que hacía era liberar de otra manera. Y aquí, por ejemplo, en la parte de abajo es un smoking. Él es reconocido de sus aportaciones que hizo al mundo, al mundo de la moda, el primer smoking de mujer. Pero literal era un smoking, ¿no? Con el listoncito que vemos de satín, que es a los costados del pantalón, y que la solapa es también de un satín brillosito, pero era pues un traje de hombre, ¿no? Un smoking. Entonces, esa era su manera de decir, mujeres las libero, pueden vestirse como quieran y seguirse viendo femeninas, pero fuertes, ¿no? Y luego también en la parte de arriba tenemos el vestido camisero, ¿no? Que también fue algo que él instituyó, en donde no hay ninguna cintura marcada. Las mujeres era finales de los 60, principios de los 70, pues que la mujer se hartó de usar brasier, quemaron los brasieres y demás. Entonces venía de toda esa parte que era liberar a la mujer, ¿no? Y bueno, era parte también de su identidad. Y bueno, también vemos que la gente se viste por un sentido de pertenencia. Y sabemos que lo que comunicamos con la ropa, perdón, nos hace pertenecer a un determinado grupo de personas, o ser aceptados por determinado grupo de personas. Incluso hasta cuando estamos en silencio, estamos comunicando algo con nuestra ropa y con nuestra imagen, ¿no? Pues aquí vemos esta tribu urbana también, que como lo que está comunicando, y la viejita también está comunicando que no esté vestida como ellos, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, hablando del sentido de pertenencia, pues están todas esas tribus urbanas de las que hemos venido hablando. Y por ejemplo, aquí el de la derecha de arriba, que pues me imagino que ya los conocen porque si no conocen la historia, pero conocen a lo mejor la película que salió hace poco, la de Ya no estoy aquí, o algo así se llama, algo de no estoy aquí, o ya no sigo aquí, no sé. Que habla de pues no son cholos, habla de los colombias, que era una tribu urbana en Monterrey, que tenía que ver con, sí, los cholos, pero era una como, digamos que lo han calificado y lo han hablado de muchas formas, ¿no? La gente que ha escrito acerca de esto y demás. Esa tribu urbana existía antes de toda esa fiebre del narco que se vino no me acuerdo si fue no, les voy a quedar mal con las fechas. Pero fue, creo que, bueno, no me acuerdo bien de las fechas. Pero bueno, ya existían estos chavos, estos grupos que les llamaban colombianos, porque, con K, colombianos con K, porque se vestían como cholos, ¿no? Como los cholos gringos, por así decir, de las pandillas o lo que fuera, pero escuchaban música de cumbia, escuchaban cumbia. Ya ven que en Monterrey, pues, Celso Piña y pues era de ahí, ¿no? Entonces, pues todo esto era barrio para ellos. Entonces era una mezcla. Y como les decía, hay gente que los califica como si fuesen, digamos que el cholo gringo, pero con esa identidad azteca, por así decirlo, pero al mismo tiempo escuchando música colombiana, ¿no? Entonces era lo que decías ahorita, Hugo, que si puede ser igual en todos lados, no, porque le van metiendo un poco de su cosecha en cada lugar en donde es. Entonces estos chavos
Eran gente que a lo mejor había estado al otro lado, Estados Unidos o lo que fuera, o con uno o dos que hubiera habido, que empezaron a imitar la manera de vestir con los pantalones abajo, que se les salía, digamos, el calzón por arriba, las camisas súper grandes, a veces de cuadros, súper largas. La mayoría utilizaba Converse negros, pues porque venían de Estados Unidos. Pero además ese grupo específicamente le dio el toque de peinarse de esa forma para identificarse de los demás, o cholos, o, a lo que voy es que no eran ni cholos, ni eran cumbieros, pero eran todo junto. Entonces ahí es donde se va creando una propia identidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la película, el otro día estaba escuchando esa crítica estaba escuchando a un experto en cine, ¿no? Y cómo hablaba de que en la película sí se ve cómo son, pero no hay un fondo de realmente que los moviera. O sea, en la película tú nomás ves a los tipos bailando cumbia, pero no se habla de, por ejemplo, de dónde sacó el dinero para comprarse los compras que traía puestos, por ejemplo. O sea, ¿qué hacían? ¿Delinquían? ¿Robaban? O sea, para tener eso, trabajaban. O sea, esa parte no se ve. Pero bueno, eso es punto y aparte. Luego les paso, si quieren, un link con esa información que está súper interesante. Para lo que voy es que esto es una mezcla, ¿no? Igual, por ejemplo, en la foto que vemos abajo de los hombres de color vestidos de muchos, o sea, de piel oscura, vestidos de trajes de colores, estos son los dandis del Congo. Y los dandis del Congo, también hay documentales de esos súper interesantes, en donde también te hablan de una identidad, ¿no? Y de un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque muchos de esta gente de color, bueno, surge de los dandis, digamos, y de algunos que habían estado viviendo un tiempo en París y que vieron cómo la gente, los dandis se vestían y decían, oye, pero es un sentido de identidad que la gente en Francia tiene, ¿por qué nosotros no podemos tener un sentido de identidad? Y de ahí viene, ¿no? Y si se fijan, los dandis, nosotros, esa parte que se ve de los dandis, nosotros en México teníamos a los pachucos, que es nuestra versión de los dandis, ¿no? Sí. Y los pachucos, recuerdo, pues, a los alumnos, por si no saben, era ese vestirse bien como caballero, digamos, en los, ¿qué serían? 40s, por ahí. Sí, por ahí. Más Tintán o menos. Es uno de los mejores, exactamente, ¿no? es el principal exponente para nosotros los mexicanos, ¿no? Pero ese traje impecable, digamos, con hombros súper anchos, con la rayita de gis que le llaman, que eran rayitas súper delgaditas en el textil, eran siempre cruzados de 4 botones, con las solapas súper anchas, súper grandes las sombreras, les digo, los pantalones muy anchos, siempre traían los zapatos, que creo que son como bostonianos, que tienen una parte blanca y una parte oscura, de 2 colores, y siempre traían el reloj de cadena en la bolsa, ¿no? Entonces, como lo traían los dandis, pero ya muy tropicalizado a la cultura de los chicanos, ¿no? O sea, los chicanos pues ya tenían lana, ya se habían ido al otro lado, ya tenían lana para vestirse así, pero insisto, o sea, adaptados, ya no eran dandis, los dandis originales, sino ya adaptados a lo que ellos tenían alrededor y con los recursos que ellos tenían, ¿no? Y eso pues ocurrió en Estados Unidos con los chicanos y luego ya vino a México y pues como dice Hugo, como dices tú, pues Tintán era el mayor exponente de esto, ¿no? Y su sombrerito también, ¿no? O sea, eran caballeros, pero no afrancesados, sino ya tropicalizados a eso. Bueno, pues los dandis del Congo es lo mismo, están tropicalizados a África, ¿no? Entonces, ellos hicieron incluso, no recuerdo ahorita cómo se llama el nombre, pero tienen una asociación, porque déjenme decirles que viven en una extrema pobreza, se ve que no tienen ni pavimento, pero ni agua potable, pero lo que sea, pero ellos se endeudan para poder vestir como caballeros. O sea, y esto es por varias razones, ¿no? Obviamente hablamos del sentido de identidad, ¿no? De decir, ok, somos un grupo selecto de caballeros africanos y demás, ¿no? Y nos vestimos así y podemos hacerlo. Es un sentido de identidad y de pertenencia, pero también, de alguna manera, para ellos es esa dignificación de lo que son. O sea, ese sentimiento de bienestar y de autoestima que les proporciona, ¿no? El verse y sentirse así. Y en el documental, como les digo, que si quieres, Hugo, luego te paso, porque puse aquí algunos links, pero no puse todo. Sí, está muy bien. Hay un documental súper interesante de esto que habla sobre
pues sobre esto, ¿no? Y ves cómo ellos, porque déjenme decirles que esa ropa que traen es de diseñador. O sea, es decir, ahorran toda una vida, venden sus tierras para poder vestirse de diseñadores conocidos internacionales, tanto el zapato como el sombrero y como el traje. Ahora, y después de eso, así es como surge, y después de eso ahora ya hay una asociación que no recuerdo cómo es el nombre, pero ya se juntan entre ellos para aprender ellos a hacerse sus propios trajes y poder seguir vistiéndose así. Entonces, pues es una manera pues de identificar, ¿no? Cómo ellos están teniendo ese sentido de identidad y las razones por las que lo están haciendo y el bienestar que les trae eso, ¿no? Y para ellos eso simboliza. Y bueno, paso a las lolitas de arriba, que también yo no conozco mucho de toda la cultura, pues, oriental, pero también les da, tengo entendido que son es como cierto comportamiento, pues es casi como una religión, ¿no? Que tienen también sus códigos de qué es bello, qué no es bello, qué sí deben de ponerse. Tienen diferentes tipos de peluca y diferentes tipos de atuendos, diferentes coloridos, y cada cosa significa una cosa distinta. Son una especie como de muñequitas que toman el té y demás. Exacto. ¿No? Y también es una manera de pertenecer a algo, de sentirse identificado y aceptado y querido en un grupo determinado de personas, por decir somos iguales, y pues también buscando identidad, ¿no? Eso es lo que mueve. Y bueno, y también, por ejemplo, la foto que tenemos acá al lado izquierdo, son puros como Kens, ¿no? Como de las Barbies. Pero ese también es una mezcla de lo que decíamos, lo que me decías ahorita de si, otra vez volviendo a lo mismo, si era lo mismo en determinado lugar y en determinada época, ¿no? Y por ejemplo, estos son viene de los hipsters, porque también los hipsters han ido pasando por muchas etapas y también en diferentes partes han tenido una evolución, vaya. Y estos son ¿cómo se llaman? Son los mi rey hipsters. Es una mezcla de los mis reyes, exacto. Es una mezcla de los mis reyes, y para quien no sepa quiénes son los mis reyes, pero pues yo creo que sí saben, pero los mis reyes también eran esa tribu urbana que inició con la época de Luis Miguel y de Palazuelos, en donde es ese chavo rico que nada más busca ir al antro en la noche, ligar, todo el día se la pasa en Acapulco bronceándose y es hijo de papi mantenido, ¿no? Mucho dinero, mucho estatus, y pues digamos que pues todavía hay mis reyes, ¿no? Todavía hay mucho mi rey o mucho que pretende ser mi rey, pero en este caso son mi rey hipsters, ¿no? Porque también es una mezcla de hipsters con mis reyes. Y bueno, va a pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Vemos que también el uniforme es una manera de pertenecer, ¿no? El uniforme también depende, por ejemplo, si tú te pones un uniforme y eres del ejército, es pues de alguna manera el uniforme denota o significa un cierto rango, ¿no? Porque no todos tienen ni las mismas medallas, ni el mismo tipo de uniforme y demás. Entonces es una manera también como de que todos sean iguales, ¿no? Y de que todos lleven el mismo uniforme, digamos que la misma jerarquía. Pero también, por ejemplo, está el uniforme como esto, que también es como una especie de tribu urbana, que son las Han Solo, ¿no? Que es como el de la Guerra de las Galaxias, que es la bota alta con el pantalón tipo oscuro, camisa blanca y el chaleco acolchado negro. No sabíamos en alguna época que pues había sido de alguna manera tribu urbana, pero pues sí lo fue y viene no estoy segura si de Valle de Bravo. Tiene que ver aquí, el significado ahí era como un grupo social privilegiado, en que en un evento social se vistieron así porque era lo más, no por disfrazarse, sino porque era lo más lógico para ellas y era lo que era aceptado. No sé si era un evento hípico, no estoy segura, pero lo que trato de decir es que a partir de ahí, de esas fotografías, mucha gente tomó ese uniforme, por así decir, pero pues tú veías yo me acuerdo hace algunos años a mucha gente que yo conocía con ese atuendo, ¿no? Con las botas altas y el chaleco, como que era algo muy, digamos que muy parecido a lo que ahora es la chamarra de mezclilla con una camiseta negra abajo, que mucha gente se lo pone, que no sabes que es un uniforme, pero que sí lo es. O sea, digamos que de alguna manera son como comodines que tienes en diferentes temporadas del año, ¿no? Entonces, más o menos es esa parte, ¿no? Sí, aquí tengo yo una duda, Isa, mira. Sí. Aquí lo expones, esa forma de vestirse tan similar entre las personas como un uniforme,
nosotros entendemos que el uniforme tiene una connotación institucional, es decir, que perteneces a alguna institución, ¿sí? En las imágenes anteriores de las tribus aparecían pues personas vestidas de manera también muy similar, no exactamente la misma prenda, como en este caso que puede parecer que es la misma prenda, es decir, el mismo chaleco quizás negro, con el Ajá. mismo tipo de bota. Existe una diferencia cuando hablamos de un uniforme que es institucional o cuando es una manera de uniformarse muy similar entre personas que no pertenecen a una institución, pero sí a una ideología. Pues sí, porque, por ejemplo, aquí estas chavas no lo hacen por vestirse igual, sino por sentirse aceptadas y por pertenecer a un grupo privilegiado de personas. Pero en cambio, cuando el uniforme es a lo mejor algo institucional, pues es algo impuesto y algo que tal vez te diferencia de quienes traen otro determinado tipo de uniforme que está a un rango más arriba que tú, ¿no? ¿No? Entonces se le sigue llamando uniforme, por ejemplo, Sí, al que aquí se se le viste llama uniforme, es que aquí se le llama uniforme a estas chavas no porque sea un uniforme, sino porque la gente a manera de burla, ay, sí, estás uniformado, ¿no? Okay. Incluso aquí hablando de los uniformes, fíjate, tengo una anécdota personal. Un día me contactó una chava que es arquitecta y que hace unas cosas muy padres en Monterrey, diseña muchas cosas interiores y demás. Es destacada en su trabajo, pues. Y me habla y me dice, ¿sabes qué quiero? Quiero que me diseñes un uniforme porque yo me siento cómoda con vestido de determinado tipo, me dijo, y quiero que me hagas muchos vestidos de ese tipo para usarlo a manera de uniforme, porque no quiero, o sea, quiero tener muchos vestidos de ese tipo para mí, a lo mejor en diferentes colores, muy duraderos, pero que me vea bien, como con diseño de moda y demás, para mi trabajo, pero no quiero batallar diario en pensar qué me voy a poner, sino simplemente tomar un vestido que ya esté diseñado a manera de uniforme, me dijo. Entonces, es una manera muy distinta, una connotación muy distinta de ver el uniforme. ¿Sí? Claro. No sé si te Sí, contesté. sí, porque aquí ya es por la ¿Sí? elección de ella, ¿no? Por elección. Ajá, Entonces, ¿sabes? La diferencia que puede establecerse dentro del uniforme es cuando es impuesto, cuando es por tu decisión. Pero en exactamente, ambos porque además casos. esta chava era manera era manera también de identidad. O sea, ella decía, yo me voy a uniformar, pero Claro. yo me impongo mi uniforme y esta es mi identidad, esta soy quien, es quien soy yo, ¿no? Mira, muy bien. Bueno, Gracias. paso con la que sigue. Y bueno, aquí hablamos de la ornamentación, que también es una manera de diferenciarse y de tener una identidad y de decir quién eres, ¿no? Y pues hablamos de diferentes tiempos en diferentes culturas, de cómo la gente se ha adornado para diferentes fines, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la derecha, pues es cultural la parte de Egipto en cuanto a los materiales y tenían muy identificado por qué usaban cada símbolo y por qué cada material y por qué cada silueta y por qué cada accesorio, porque también denotaba pues también jerarquías, ¿no? Y el material y clases sociales y demás. En el segundo, de la derecha para la izquierda, o Ajá. bueno, el tercero de izquierda a derecha, está María la Félix. doña, sí, María Félix, que también sabemos que es un super ícono, y cómo ella con todo lo que se ponía y con su actitud, era totalmente, pues, empoderante, ¿no? O sea, era una mujer empoderada. Y, por ejemplo, una vez vi una entrevista de ella en donde le preguntaban por qué le gustaban tanto las serpientes, ¿no? En los accesorios. Y ella dijo que no eran las serpientes lo que le interesaba, sino los diamantes, ¿no? Entonces, esto que trae aquí creo que es de Cartier, que Ajá. fue diseñado especialmente para ella y pues que también es un símbolo de, o sea, yo por ejemplo hasta la fecha veo esas brazaletes y eso, y aunque sea de Cartier, yo lo asocio con la doña, ¿no? Claro. Y bueno, en la segunda foto que vemos de izquierda a derecha es María Antonieta, que María Antonieta, por ejemplo, en esa época los accesorios eran llevados tanto hombres como mujeres igual, se arreglaban igual, se colgaban todo lo que podían, igual hombre y mujer, incluso usaban tacones también los hombres en el siglo XVIII. Y hay, usaban pelucas blancas. Sí. Y hay imágenes, dibujos, como también haciendo burla de todo lo que se colgaban arriba. Incluso había en la cabeza, perdón, en la peluca, ¿no? Por ejemplo, en esta trae joyería, trae plumas, pero en los dibujos, ya como a manera de burla, traen hasta todo tipo de objetos en la cabeza, ¿no?
porque era una exageración, llegaban a medir hasta medio metro los tocados, ¿no? Las pelucas estas, y también los hombres las usaban. También usaban maquillaje, se maquillaban la cara pues de blanco y se pintaban el lunar negro. Era muy común, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y bueno, por el otro lado, aquí en la primera foto, pues es África también, y también ahí vemos que los accesorios son de otro material, y también a ellos les da como un sentido de pertenencia y de belleza distinto a lo que para nosotros sería, ¿no? Y los colores también y los materiales, pues son diferentes, ¿no? Bueno, aquí también vemos elementos de estatus y de espiritualidad en las culturas mesoamericanas, ¿no? Que vemos que, por ejemplo, se diferenciaban, usaban usaban el jade, la obsidiana, ¿mande? El arte plumario también se... Ajá, las plumas y mucho oro, muchísimas cosas. Pero todo eso era, pues además de adornarse, era para diferenciar a los sacerdotes de los nobles, de los guerreros y de los gobernantes. Y también vemos que, por ejemplo, obviamente también se tatuaban el cuerpo, ¿no? Y también, por ejemplo, los dientes los modificaban, los lijaban y se incrustaban joyería. Todo eso para que hubiera, pues, a manera de buscar una identidad, pero también para diferenciarse los unos de los otros. Es decir, sí somos una tribu, pero no somos iguales, ¿no? Como en todos lados es siempre, ¿no? Las clases diferentes. Bueno, también vemos que nos vestimos con ciertas cosas que nos denotan, que nos traen a la mente nuestras raíces y nuestras tradiciones. Por ejemplo, el tartán, el tejido que es de Escocia y que es ese característico tejido de cuadritos, ¿no? Entonces, en Escocia, pues significa, tiene que ver con una identidad nacional, un sentido de pertenencia, de pertenecer a un pueblo, a unas tradiciones. Y lo siguen llevando, aunque son faldas, lo llevan los hombres y lo siguen llevando hasta la fecha en eventos importantes como bodas, eventos de gobierno, cosas sumamente importantes, ¿no? Y bueno, también vemos aquí, ¿me ibas a decir algo, Hugo? Esta cuestión pues de la vestimenta que está destinada culturalmente a cierto, si es hombre o mujer, ¿no? Ajá. Lo difícil que podría resultar. Yo, por ejemplo, me imagino si yo me pondría una falda y me sería muy difícil. O sea, no Claro. sería sencillo para mí, ¿no? Sí, para ellos es algo súper bonito, es de mucho orgullo, lo llevan con mucho, pues a mucha honra, ¿no? Y es todo un ritual el cómo se lo ponen, porque no es una falda así nada más que se pone y le cierras el zipper y ya, no, realmente es como una cobija que se envuelve y tiene una manera de abrocharse y antes se pasaba lo que sobraba de la cobija por el hombro, pero ahora ya es nada más se envuelve al cuerpo, pero se arma, a lo que voy es que se arma, ¿no? Esa es la tradición. Y como dices tú, sí, a lo mejor un hombre en otra cultura o en otra época, pues no es, o sea, no tiene el mismo significado y a lo mejor tú te vas a sentir incómodo usando falda. Pero también ahorita ya muchos diseñadores también lo están trayendo a esta época y a muchos hombres, ya hay faldas para hombres. Aquí, por ejemplo, en esta foto está Miguel Bosé con sus hijos y este outfit está hecho por un sastre mexicano que es de los mejores del mundo y está hecho a la medida. Está hecho aquí en México. Y lo mandó a hacer para una entrega de premios, o no me acuerdo, una premier, no sé qué fue, pero lo mandó a hacer para sus hijos y para él, ¿no? Entonces, aquí para él pues es una honra, es algo muy bello, ¿no? Sí. Aunque no es escocés ni nada, y aunque todavía, como te digo, hay hombres pues que dicen, no, ¿cómo me lo voy a poner? Pero, por ejemplo, la foto de abajo, también no me acuerdo qué diseñador es, pero ya son faldas normales, cotidianas, para que un hombre se ponga, ¿no? Cada vez hay menos estereotipos y menos género en el sentido de decir, estas prendas son para hombre y estas prendas son para mujer. Ya es más, ya hay más prendas sin género y cada vez hay más diseñadores que hacen ropa para ambos sexos, ¿no? Para que no haya diferencias. Y también por otro lado, pues si tú me dices tela de cuadritos, a mí la idea que se me viene a la cabeza es la foto de la derecha, los uniformes de colegio de toda la vida. Sí. Yo usé faldita de cuadritos de colegio de monjas de siempre, ¿no? Entonces, ese es el significado que a nosotros ahora lo ligamos, tal vez, ¿no? Sí. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Muy bien. Bueno, también las diferencias que hay en épocas diferentes, en lugares diferentes. Por ejemplo, el peso. Para mi papá,
estar gordita era símbolo de que estás sano. Antes así era, ¿no? A mediados de siglo, principios de siglo, ¿no? Tenías que estar chonchita para estar sana. Si no, creían que estabas enferma. Y lo vemos en cuadros, por ejemplo, del Renacimiento, ¿no? Que las mujeres eran gorditas, muy, muy rellenitas, muy voluptuosas, curviadas, carnosas demás, ¿no? Luego, por ejemplo, a lo mejor en los 60s tenemos este estereotipo de Marilyn Monroe, donde pues sí estaba muy curviada. A lo mejor era una talla 12, que a lo mejor para ahorita es alguien ya, pues que no es una talla pequeña y que a lo mejor ahorita no significa a lo mejor que estés muy bella. Ya no, la verdad, pero ya no es tanto las tallas. Pero sí, o sea, digamos que en esa época eran como más curviadas, más buenonas las mujeres, ¿no? En los 60s, en 50, 60s, por ahí. Vemos también que en los cuadros del Renacimiento las mujeres eran muy blancas, muy pálidas, porque también era un símbolo de estatus. El no tener que salir al campo a trabajar y no estar asoleada era símbolo de estatus, de ser una clase social privilegiada, ¿no? Y bueno, también vemos que Marilyn Monroe tampoco está bronceada. Pero, ¿qué tal en la foto de abajo del traje de baño como color naranja? Esa es una foto de los 80s. A partir de los 70s surgió también esa parte de o 60s, yo creo. Sí, 60s. Esa parte de estar bronceado, de la belleza ya californiana, de estar un poco más, un poco más en forma, menos rellena, menos curviada, porque también las mujeres dejaron de usar el brasier después de eso, ¿no? Y ya no usaban ni corsés ni nada que les apretara. Y también empezaron a hacer un poco más de ejercicio y, por ejemplo, pues ya estaba como más de moda estar bronceada, ¿no? Y también eso denotaba que, como dicen ahora, ¿no? Que también está de moda, ¿no? No ser una godines, que todo el mundo ahora, porque ahí la evolución de esa parte de estar bronceados, que tenía que ver con el estatus, que era porque podías irte de vacaciones, podías irte a la playa y asolearte, ¿no? Y ahora lo asocian también, porque después de eso surgió en las camas de bronceado, ¿cómo se llama? Pues los bronceadores automáticos, o no sé cómo se diga, ¿no? Que te los pones y que autobronceado. Pero ya después surgió también, cuando vieron que las cámaras para solearse también producen cáncer, además del sol, entonces surgieron ya las cabinas en donde vas y con un aerógrafo te pintan todo el cuerpo, ¿no? Entonces, también porque a manera de ahorita, hasta hace al menos algunos años, estar muy blanco era símbolo de godines. O sea, esto quería decir que pues trabajas como loco todo el tiempo en una oficina y que no tienes chance ni de irte a la playa o no te alcanza para irte a la playa y estar asoleado. Entonces, hay como muchos significados en todo eso, ¿no? Y bueno, la imagen de arriba, perdón. Sí. No, la imagen de arriba es Eiza González, que les digo que pues a lo mejor ahorita es un ícono de pues súper delgada, todo le queda bien. De alguna manera muchas niñas quisieran ser como ella, no digo que todas, pero es un símbolo de belleza. Y compárenlo con las curvas de Marilyn Monroe de la izquierda o el cuadro del renacentismo totalmente del lado izquierdo, o sea, más chonchis, ¿no? Entonces nada que ver, ¿no? Lo que es la belleza en diferentes lugares y en diferentes épocas. ¿Qué ibas a decir que te interrumpí, Hugo? Sí, mira, me llama mucho la atención cómo cuando hablamos de peso y color de piel pareciera que es una cuestión nada más de clasificación de raza, pero tiene que ver más con las actividades que se realizan en cierto momento, ¿no? Cuando se trabaja más en el campo, pues el que está más en el campo se solea más, pero cuando el trabajo a través del tiempo evoluciona hacia las oficinas, en donde las personas que están en la oficina son las que se queman menos por el sol, entonces ahí está el factor del color de la piel asociado al trabajo que requiere, que hace cada persona, ¿no? Entonces, más que una selección del tono de piel por la raza, tiene que ver más con las actividades que desempeña y esto denota pues, las clases sociales finalmente. Exactamente. Mucho la atención. Es que obedece siempre lo que nos ponemos pues al comportamiento de la sociedad, ¿no? A lo que nosotros hacemos como individuos. Y bueno, pues les cuento que antes de la época victoriana, las novias occidentales pues se vestían de rojo o de dorado o de colores oscuros como el azul también.
Iban muy, muy enjolladas, porque acuérdense que las bodas antes eran una transacción monetaria, digamos que era como cuando se casaba, era como pagar una cantidad por casarte, es el colmo, ¿no? Pero era en aquel entonces, para unir familias y tener más poder, más dinero, o unir reinos, por así decir. Aquí, por ejemplo, en esta foto, es la reina Margot de Francia. Del lado izquierdo es una pintura de ella, y del lado derecho es la foto que saqué yo de su boda, del día de su boda, es el vestido de novia, era rojo, ¿no? Entonces, pues bueno, eran rojos hasta entonces, ¿no? Y luego, el vestido blanco como tal, como lo conocemos ahora, la primera que se lo puso, que fue como un influencer de la época, fue la reina Victoria en 1840, cuando se casó con Alberto de Sajona, ¿verdad? Alberto de Sajona. Y ella, pues decidió ponerse un vestido blanco. Y a partir de ahí, ya había un poco más manera de, pues, de que hubiera fotografías de eso, ya más gente en diferentes partes podía conocer cómo se había vestido la reina y verla. Entonces, por eso la gente empezó a vestirse como ella de blanco. En la actualidad, ahorita les voy a leer aquí que dice, contrario a las creencias de su significado en la actualidad, la historia y el origen del vestido blanco no tiene nada que ver con la virginidad o con la pureza, sino más bien con un poder, está asociado con un poder económico de poder adquirir un vestido para que sea usado únicamente una vez. Porque los vestidos antes, si era blanco, pues era muy difícil de limpiar. Entonces ya no lo podías desquitar. Acordémonos que antes las mujeres no tenían tantos vestidos y los tenían que reutilizar, ¿no? Ponérselo una y otra vez. Por lo tanto, se asocia con que, por ejemplo, cuando era vestido rojo, era vestido azul, era vestido de otro color, pues lo podían seguir usando. Y cuando era blanco, no, porque no lo podían limpiar. Entonces, esta fue una manera de decir, pues, ok, ahora yo marco mi estatus, es decir, no importa, me lo voy a poner una vez y no pasa nada, o sea, porque puedo tener más vestidos, ¿no? Entonces, a eso se debe. Y nosotros creemos que es por la virginidad y la pureza y que por eso tiene que ser blanco, una mujer pura, y realmente no tiene nada que ver. El origen no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, ahorita hay lugares en donde incluso hay personas que yo que trabajé en vestidos de novia, que no permiten ni siquiera que sus hijas se casen con un color beige o aperlado ivory. Tiene que ser blanco, blanco hospital, porque si no, quiere decir que la mujer ya no es virgen o no es pura. Entonces, pero eso depende, pues, del lugar, del contexto y demás, ¿no? Sí. Sin embargo, ahí también hay una parte en la que se sigue conservando el que el vestido se utiliza una sola vez y ya, ¿no? Independientemente de la clase social que tengas, ¿no? Sí. O sea, el vestido de novia te lo pones una sola vez para usarlo y después creo que ya hasta ahí termina la vida del vestido. Sí, Casi creo como las que, 15 fíjate años. también, Hugo, que creo que esto va a empezar a cambiar, está empezando a cambiar, porque cada vez son más personas, por varias razones, ¿no? Cada vez son más personas las que lo mandan transformar, cada vez hay más gente, diseñadores que se dedican a transformar ese vestido de novia para que la novia lo pueda seguir usando. Esa es una. Y ahora con esto del reciclaje y que ya no hay que contaminar y chalala, toda esa historia, pues ahora la gente los vende, o sea, los vende seminuevos, o sea, los ponen una vez, los vende y alguien más lo aprovecha, pero también los están rentando. Entonces, la gente está buscando la manera de volver a usarlo, ¿no? Ya sea transformándolo o pasándoselo a alguien más o qué sé yo, ¿no? Bueno, pero pues sigue siendo blanco. No, sigue siendo blanco. Ya veremos colores como rosita y eso ya los vemos también, pero también sigue habiendo quien piensa que es símbolo de pureza y que pues para que no vayan a decir que se comió la torta antes, tiene que ser blanco, por así decirlo, ¿no? Claro. Y bueno, seguimos con los colores y la cultura. Por ejemplo, en la India, estos son vestidos de novia. El de la izquierda es de la India y el rojo son rojos, son rojos. Y entonces también en la India denota riqueza y grandeza. Y en China trata de la buena suerte. Y las dos van de rojo hasta la actualidad, todavía, a una hora, ¿no? Como era antes, ¿no? En la cultura occidental, como vimos a la reina Margot, así, igual acá, ¿no? Pero aquí sigue siendo.
Y bueno, aquí hay otro significado, por ejemplo, de la fiesta brava, ¿no? Yo no conozco mucho de la fiesta brava, pero les voy a leer lo que significa cada pañuelo que ponen en las corridas de toros. Por ejemplo, el blanco significa que sirve para dar la salida a los toros. Luego, en el verde significa devolver a la res a los corrales. Es decir, van sacando un pañuelo y van dando como señales, ¿no? Con eso. Luego, en el rojo, es un par de banderillas negras para el toro. Y luego el azul es una vuelta al ruedo en homenaje a su trabajo, al trabajo del toro, ¿no? Cuando el toro pues se portó bien, como dicen ellos, ¿no? Y luego el amarillo o naranja es concederle el indulto al toro después de su gran faena, cuando no lo van a sacrificar. Qué triste, ¿no? Pero bueno, sí, estos son los significados aquí. Y ahorita vamos a ver cómo los pañuelos tienen significado en otros contextos. Bien. Y aquí les cuento la historia del pañuelo blanco, que es un símbolo de paz, ¿no? Para todos. Pero les quiero contar específicamente en Argentina qué significa. Que no sé si ya conozcan o recuerden o sepan, bueno, no recuerdan porque son muy jóvenes, pero sobre lo que pasó con el último dictador a finales de los 70s en Argentina. Parecido a lo que pasó aquí en Tlatelolco, que mandaron matar un chorro de gente, de estudiantes, pues porque estaban en contra del gobierno o por lo que sea. En Argentina, en el 77, desapareció mucha gente, muchísima gente. No hay manera de que simplemente desaparecieron, ¿no? Y la gente, así como hagan de cuenta los de Ayotzinapa, que no sabían si estaban vivos o muertos en un principio, pues aquí no sabían tampoco porque no encontraron cuerpos, de hecho no encontraron cuerpos, ¿no? Y se calcula que en las estadísticas dice que son 30,000 muertos, desaparecidos, pero en realidad es un número nada más porque son una inmensidad de gente más, o sea, es decir, esos son nada más los que están denunciados, por así decir, ¿no? Las denuncias que hay. Entonces, bueno, lo que ocurría es que desaparecía mucha gente y las mamás, o sea, señoras, buscaban a sus hijos y buscaban audiencia con el presidente o quien estaba en ese momento en la autoridad, que nunca los recibieron, la verdad, pero se dieron cuenta que si se unían y no lo hacían por separados, a lo mejor pues el gobierno les hacía caso. Entonces empezaron a juntar varias, creo que primero fueron como 14 mujeres, que se juntaron, se llaman las mamás, las madres del Monumento del Mayo, creo. Sí, del Monumento del Mayo, que es un como monumento que no es pirámide. Bueno, pirámide o Monumento del Mayo. La cuestión es que está frente a la Casa Rosa, que era la casa de gobierno en Buenos Aires. Entonces, buscaban la idea era que ellas se paraban ahí para que los vieran y los escucharan, ¿no? Y que les dijeran, pues, qué pasaba con sus hijos, ¿no? Que les dieran razón. La cuestión es que ellas caminaban, incluso hasta la fecha, cada jueves a las 3:30 de la tarde, caminan alrededor de ese monumento o de esa pirámide, no sé cómo se llame. Caminan alrededor de ahí porque les dijeron que no podían hacer protestas si permanecían paradas frente al Palacio, a la Casa Rosa en este caso, que era como que las iban a arrestar, ¿no? Entonces, lo que hacían, empezaron a caminar, pero también para tener más orden y que no hubiera, pues que no las arrestaran ni de nada, caminaban agarradas del brazo de par en par, ¿no? Y se fueron juntando y se fueron juntando. Hasta la fecha lo siguen haciendo. Pero aquí, muy importante, el símbolo fue que todos dijeron, bueno, para identificarnos y no revolvernos entre la gente, hay que hacer, porque hicieron también manifestaciones y todo, ¿no? Marchas y demás, que siguen haciendo todavía. Pero lo que trato de decir es que para identificarse se pusieron un pañuelo blanco en la cabeza, pero no era cualquier pañuelo. Ese pañuelo era un pañal de los que se usaban en aquella época de tela, que significaba que eran las mamás de los hijos desaparecidos, ¿no? Entonces, yo cuando lo leí esto, se me puso la piel chinita, ¿no? O sea, era la tela del pañal puesto en la cabeza a manera de cuándo va a llegar mi hijo de vuelta, ¿no? Y fue una cosa terrible porque hay tantos documentales y tantas películas, incluso ahorita en Netflix hay cosas sobre eso. Sí. Yo me acuerdo cuando era muy chica, escuché que, por ejemplo, porque simplemente los desaparecieron, por lo que hacían, los agarraban a muchos, los subían en un avión y los aventaban, ya ven que en Argentina hace mucho frío, los aventaban en la noche
en medio, o sea, obviamente atados, ¿no? En medio del mar, al mar, o sea, los aventaban en medio de la noche al mar para que murieran congelados y para que no hubiera evidencia ni nada, ¿no? Entonces, pues muy triste. Y el otro día estaba viendo también un documental sobre eso, de que pues había muchas mujeres desaparecidas embarazadas, que tampoco supieron qué pasó con sus nietos. Y hay documentos en donde ya muchos niños aparecieron, es decir, no aparecieron las hijas porque las mataron, pero aparecieron los bebés. Y muchos de esos bebés en las adopciones, los dieron en adopción a gente privilegiada. Entonces, esa película que vi, que igual te voy a pasar el link luego, Hugo, ese documental está súper interesante de lo que trata. Y bueno, me salgo mucho del tema, pero les quería hablar de por qué el pañuelo, claro, que no era cualquier pañuelo, o sea, realmente no era cualquier pañuelo, y sí era una cosa estremecedora. Y hasta la fecha, en Argentina se sigue haciendo. Y déjate digo, que para el gobierno no existían esos desaparecidos, pero tampoco existían las mamás. Y esto, después de muchos años, creo que como 3 o 4 años después, no me acuerdo cuál fue el país, que un reportero una vez en Argentina vio esto y dijo, ¿qué es esto? Y preguntó a las mamás y empezó a hacer reportajes. Y por eso la gente del mundo exterior se dio cuenta de lo que ocurría en Argentina. Obviamente no había internet. Y creo que, no sé si fueron los holandeses quienes, o los de Bélgica, no me acuerdo qué país fue, que fue el primero en enterarse de esto, y que las mujeres de ese país se empezaron a solidarizar con estas mujeres y empezaron a escribirles con las argentinas a manera de ver de qué manera apoyaban esto que estaba ocurriendo. Y gracias a eso el mundo se enteró, ¿no? Pero sigue existiendo y siguen muchos desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, paso a lo siguiente, ¿ok? Sí. Bueno, aquí también, pues ya vimos que pues tenía que ver con una cuestión social, ¿no? De cosas que estaban ocurriendo, de abusos y demás. Y bueno, vemos que eso en Argentina, ¿no? Y vemos que a partir de ahí, ahora el verde, el pañuelo verde, nosotros lo vemos como que se asocia también con el aborto legal, como a manera de apoyar el aborto legal. El morado quiere decir ni una menos, ¿no? Para el feminismo, por las desaparecidas y muertas y demás. El azul quiere decir no al aborto. Es la contra de, según ellos, de los que sí quieren el aborto legal. Que a mi manera de ver son cosas diferentes. Y el naranja es la separación de la iglesia y el gobierno. Qué chistoso, ¿no? Cuando piden que por favor no se metan en situaciones legales el clero, es el naranja. Y el rojo es para facilitar las adopciones, para que por favor hay tanto niño huérfano que puedan permitir que se puedan adoptar más fácilmente, ¿no? Mucho de esto es de Sudamérica, ¿no? Que también, pues ya luego se ha ido haciendo por toda Latinoamérica. Sí. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa de cómo los símbolos y las historias que la gente se hace en su cabeza, porque tiene que ver con su contexto de dónde vive, de religión y demás, tiene que ver, ¿no? Pues esta foto súper famosa de los Beatles para un álbum que tuvieron, y les voy a hablar del significado de por qué la gente creyó que se había muerto Paul McCartney, ¿no? Entonces, bueno, les explico y les describo mientras observan la foto, que para empezar vienen todos en fila como si fuera un cortejo fúnebre. Y si analizamos la vestimenta de cada uno de ellos, hace sentido la conclusión. Por ejemplo, John Lennon, que es el primero, va vestido de traje blanco. Se supone que es el predicador. Luego Ringo Starr, que va portando color negro, es el amigo del difunto, porque va vestido de luto. Y luego el tercero, que es Paul McCartney, va descalzo y con el paso al revés de los demás. Y esa creencia en otras religiones significa que así incineran a los difuntos, ¿no? Sin zapatos también. Y George Harrison, portando camisa y pantalones de mezclilla, se supone que es el enterrador. Entonces, este es el significado que mucha gente se hizo y ellos lo negaron muchísimas veces hasta que se hartaron y dijeron, bueno, crean lo que quieran, ¿no? Piensen lo que quieran. Pero es como una muestra de lo que en tu cultura, el significado que le puedes dar a las cosas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a analizar un poquito la gala del Met, que es así súper rápido también, y que hay mucha información sobre eso, que es esta gala súper importante, evento social y de moda, que es un evento como a beneficio de, porque cobran súper caro los boletos y van únicamente gente muy importante de todo el mundo en Nueva York, y
este evento es el que da pie a la exposición que abren luego de moda cada año, ¿no? Y tenemos que eligen un código de vestimenta cada año diferente. Vamos a analizar el del 2018 para que sea más fácil, y se llamó Cuerpos Celestiales, Moda y la Imaginación Católica. Ojo, no dijeron de qué época. Entonces ahorita van a ver un montón de propuestas diferentes. Cabe mencionar que aquí es donde se lucen los diseñadores, porque es una vitrina súper importante, ¿no? Yeah. Y bueno, aquí vemos de lo que está vestida esta actriz. Y está vestida de Juana de Arco, que era pues una guerrera, digamos, que luego fue una santa también, ¿no? Sí. Aquí vemos, por ejemplo, los cuadros pues de la armadura y de todo, de metal, y creo que está muy bien, muy tipificado, ¿no? Ese era el significado, porque cabe mencionar que va a haber muchos vestidos de ángel, de virgen y demás, pero pues no todo el mundo hizo lo mismo, ¿no? Incluso luego, el peinado, ¿no? El peinado también tiene similitud. Sí, exactamente, por eso puse esta foto. Ajá, exactamente, sí. Incluso hay una película que hizo Mila Jovovich hace unos años, que no puse fotos de ella, pero que también sale con ese pelo así súper cortito y de esa forma. Bueno, en mucha gente no entendió y dijeron, bueno, el diseñador, ni el diseñador ni la actriz o la modelo entendió el tema. Pero sí, o sea, realmente ni es ni una virgen, ni es un ángel, ni nada, pero pues es un confesionario. Entonces, ahí el mensaje, ¿no? Claro. Es como una vitrina, ¿no? Y luego, aquí, por ejemplo, dijeron, bueno, pues es un ángel, pero no es cualquier ángel. Porque, si se fijan, es un arcángel, es el arcángel Miguel, que era como el guerrero, porque ella se ve como una guerrera, porque no tiene un hábito blanco como de cualquier ángel, ¿no? Se ve como metalizado, como una armadura también, y tenía que ver con el ángel, con el arcángel Miguel, que es el protector y el que siempre está con la lanza y que aplasta a los demonios y demás. Entonces, bueno, va vestida del arcángel Miguel. Y luego, bueno, pues aquí Rihanna, pues obviamente va vestida del Papa, ¿no? Y este vestido también creo que lo hizo Jean-Paul Gaultier, y Jean-Paul Gaultier también mete mucho este tipo de simbología en sus diseños, ¿no? Metía. Sí. Y creo que ya había hecho cosas con cuestiones de este tipo también. Porque creo que Jean-Paul Gaultier, sí, porque Jean-Paul Gaultier vistió mucho tiempo a Madonna. Y Madonna, cabe mencionar, ahorita lo vamos a ver, pero Madonna también utiliza sus símbolos religiosos, pero desde que era súper jovencita, ¿no? Sí. En sus videos musicales y demás, y la vestía Jean-Paul Gaultier. Entonces, este vestido es Jean-Paul Gaultier y es de el Papa. Y, bueno, estas mujeres, que no sabes de qué van, pero que traen un resplandor atrás, obviamente van vestidas de virgen, y aquí les pongo la foto de esta pintura, porque, que creo que es de Rubens, no sé si me estoy equivocando, pero creo, aquí por ejemplo, antes a las vírgenes siempre las pintaban con vestido rojo o con vestido azul, porque eran los pigmentos más caros que había. Entonces, pues era un símbolo de lo más que hay, ¿no? Entonces a la Virgen siempre la ponían con ese tipo de rojo, y por eso estas chavas van vestidas de rojo también. Y por lo mismo, lo que vimos ahorita de la reina Margot, que se asociaba también con el rojo hasta para la boda, ¿no? Porque era lo más caro, lo más ostentoso. Entonces, ellas van de vírgenes, aunque no parezcan. Okay. Y bueno, aquí está Madonna otra vez, que bueno, pues Madonna tiene muchos años vistiéndose con símbolos religiosos, pero aquí, tanto el de la derecha como el de la izquierda, van de negro y denotan autoridad. Aquí no van de vírgenes, van de una figura muy autoritaria, ¿no? Porque a lo mejor el de la derecha se puede asociar con algo del periodo bizantino, pero en realidad sigue siendo una figura de autoridad, ¿no? Las dos. Sí. Luego, bueno, como les decía, que no habían dicho época, pues esto es Gucci totalmente barroco, ¿no? Y es muy Gucci. Aquí lo que hizo Gucci fue meter un montón de símbolos, digamos que barrocos, pero también lo hizo como muy surrealista también, ¿no? Él no perdió la oportunidad, o sea, en Gucci no se perdió la oportunidad de decir, estos somos nosotros, esta es nuestra identidad, ¿no? Y bueno, identidad de marca. Y bueno, ya vamos por último a la parte del significado como detonante emocional en la moda, ¿no? Y bueno, este es el nuevo look de Christian Dior,
que fue algo como wow en su época. No olvidemos que veníamos, esto fue en los 50, después de finales de los 40, principios de los 50, después de la guerra. Ajá. Acuérdense que en la guerra las mujeres tuvieron que salir a trabajar porque los hombres se fueron a la guerra y tenían que sacar adelante pues a la familia. Y entonces las mujeres empezaron a vestirse pues con pantalones, ¿no? Entonces, pues para estar más cómodas y demás. Y también pues ya no usaban corsés, ya no se les veía la cintura, por así decir. Los trajes de las mujeres eran más astreados, no tenían casi cintura, usaban mucho pantalón. Por otro lado, si se querían poner falda y se querían poner medias, no había medias, porque el material para las medias de las piernas lo usaban para hacer paracaídas para los soldados. Entonces no había medias. Y lo que hacían ellas, para sentirse un poquito más femeninas, con jugo de carne, tipo salsa Maggi o salsa Perrins, ¿no? Lo que tuvieran a la mano, se pintaban la rayita de atrás de la media, porque las medias antes tenían una costura muy bonita por en medio, negra. Entonces se pintaban la rayita para no sentirse tan mal, tan feas, ¿no? Sentirse más femeninas. Se la pintaban directamente en la pierna. Sí, se pintaban la rayita en la pierna para que pareciera que traían medias, porque pues no había medias, ¿no? Y bueno, así muchas cosas. Entonces lo que vino a hacer Christian Dior fue como decir, a ver, ya se acabó la guerra, volvamos a que la mujer sea femenina, porque además en la guerra pues había mucha escasez y realmente los vestidos ya no podían ser anchos, ni tener crinolina, ni nada de eso, porque pues no había suficiente tela, es decir, con un pedacito de tela veías qué te hacías. Obviamente las faldas eran súper rectas, ¿no? Entonces, bueno, viene Christian Dior y que dice, pone este nuevo look y dice, ok, mujeres, vuelvan a ser bellas, ¿no? Es como el decir otra vez la licencia, volvamos a ser bellas, volvamos a tener cintura, volvamos a tener curvas, volvamos a tener vuelo en la falda, y realmente tiene que ver con eso, con dar esa nueva identidad de decir, soy bella, soy femenina, y nuevamente puedo ver por mí, puedo sentirme bonita, ¿no? De una manera distinta, ya se acabó la guerra, ¿no? Ese era el mensaje, ¿sí? Y luego, tenemos, y ya por último, esta parte en donde, hablando justamente de la guerra, cómo tiene que ver esa parte emocional y ese significado que se le dan a las cosas, ¿no? Dijéramos que, bueno, el significado a lo mejor si yo te hablo de un pintalabios ahorita rojo, dices, pues es algo lindo, ¿no? X, ¿no? Te sientes más femenina, te sientes sexy, pero Winston Churchill, en la época de la guerra, pues miren, no se producían muchas cosas porque muchas de las fábricas estaban haciendo material bélico, ¿no? Material para la guerra. Entonces, así como el ejemplo que les doy de las medias que ya no se producían, pues se dejaron de producir muchas cosas que eran para cuidado personal. Pero Winston Churchill dijo y decidió con el eslogan de ahora más que nunca la belleza es tu deber, empoderar a un pueblo completo. ¿Y qué fue lo que hizo? Así como había harina y se repartían a lo mejor despensas o qué sé yo, y se producían cuestiones de canasta básica, el pintalabios rojo era cuestión de canasta básica. O sea, él no permitió que las fábricas dejaran de producir pintalabios y más rojo, y empezaron a producir con colores, por ejemplo, el rojo sangre, rojo guerra, rojo no sé qué, o sea, como cuestiones así, ¿no? Relacionadas con la guerra. Y entonces, ¿qué hacía? Pues se producía el pintalabios rojo, pero además todas las enfermeras todas las enfermeras y las mujeres que iban a la guerra y las mujeres en general debían traer la boca pintada siempre. O sea, porque él decía que era algo muy importante para levantar el ánimo de los soldados y del pueblo completo en general. Y por varias razones también, porque decían que si esto en algunas partes lo leí también, ¿no? Decían que además de levantar la autoestima del pueblo, de dignidad, del mensaje y demás, estamos en pie, ¿no? Aunque estemos en guerra, estamos en pie y demás, también tenía que ver con que, porque por si probablemente Hitler viera una fotografía de cómo estaba el pueblo de ese país en ese momento, viera a la gente con mucha dignidad y arreglada. Porque además el mensaje también ahí era que Hitler odiaba esas cuestiones estéticas de arreglo personal. O sea, estaba como muy en contra de eso. Entonces era como un doble mensaje de decir, por un lado, el pueblo está de pie,
digno y demás, nuestras mujeres están hermosas, estamos muy bien, y por el otro lado era como darle en la torre pues a Hitler, ¿no? Por esa Sí. parte que él odiaba, ¿no? Y entonces estos pintalabios eran regalados a cada enfermera y a cada mujer soldado, porque tenía que estar arreglada, ¿no? Y ellas lo vieron, hubo una publicación en Vogue, en la revista Vogue en ese entonces, en el que hablaba de eso justamente, y donde el eslogan decía, ahora más que nunca la belleza es tu deber. Era una cuestión de patriotismo de las mujeres, así fue tomado, y así lo vieron, y así lo hicieron, o sea, todo lo llevaron a cabo. Pero además fue muy chistoso, porque hubo marcas como, ay, no me acuerdo qué marca fue, se me fue el rollo, pero hubo una marca que lo utilizó como un medidor a partir de la Segunda Guerra, como un medidor de cómo estaba la economía mundial en ese momento. Y ese medidor aún ahora se asocia con eso, con la economía. Es decir, en un contexto en donde las industrias pues nada más están fabricando cosas de eso, por ejemplo, y que tú dijeras, bueno, las cuestiones de belleza van a desaparecer. No, esa marca se vino arriba en sus números, porque vendió más que nunca el pintalabios rojo, ¿no? Entonces, como les digo, esa fue como una manera de medir. Y de esto, ahora con la pandemia, la asociación es que como pasamos por una situación parecida a la posguerra, salió a la luz otra vez este artículo de Vogue, de la revista Vogue, de esa época, en donde decían, pues vamos a ver ahora con la pandemia cómo están los medidores de estas empresas que se dedican a vender maquillaje, ¿no? Y estaría bien interesante ver, después de que pase esta situación, cómo sus números crecieron o se movieron, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo interesante de esta situación del pintalabios rojo, que cómo la moda y los simbolismos de cada cosa son tan importantes. Aquí, Winston Churchill fue súper inteligente en entender cómo podía devolverle esa dignidad al pueblo y esa cuestión de decir, estamos de pie, y que de alguna manera las mujeres se empoderaron, y gracias a que las mujeres se empoderaron al pueblo entero y le dieron como esa energía a los soldados y a todo, ¿no? Y cómo hizo que ese país se uniera manteniendo la moral y la autoestima en alto, ¿no? El poder del pintalabios. Así es. Y bueno, creo que ya terminé. Aquí hay unos links súper, súper importantes donde pueden encontrar cosas muy padres, que son de una blogger que yo sigo y que me encanta para muchas clases, súper informativo y súper divertido. Y luego les puedo pasar otros. Y pues nada, Hugo, creo que por mi parte ha sido todo. No sé si me quieres platicar, comentar algo. Sí, sí, claro. Mira, para mí fue sorprendente ver cosas que no conocía, ¿sí? Y que tienen que ver directamente con la semiótica y la indumentaria, ¿no? Pareciera que nada más la ropa es para vestir, pero la ropa comunica y la ropa también tiene una historia, y siempre la historia hace que la sociedad se vaya transformando. Entonces, después de esta presentación entiendo más cosas de la indumentaria, de la prenda. Sé que todo tiene una razón y que todo comunica. No es nada más aquello que cubre el cuerpo de la intemperie, sino es más que eso. Y pues esta charla me ayuda mucho a comprender todo eso. Seguramente a los alumnos les va a encantar también ver esto. De la indumentaria, pues seguramente van a estar fascinados con esta información. De verdad es de mucha utilidad. Yo no había visto información relacionada con la semiótica y la indumentaria. Por eso es que te pedí apoyo. No la he encontrado yo. Y con esta forma en la que tú nos fuiste clarificando todas los puntos importantes y algunas dudas que tenía yo también, pues nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Y bueno. Al contrario, Hugo, muchas gracias a ti. Por ahí pasaré tu correo o algo, por si algún alumno tiene alguna duda. Claro. Que seguramente, como siempre, estás muy con ganas de apoyar a los demás y a los alumnos sobre todo. Claro, ¿vale? Con gusto. Claro que sí, gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta luego. Muy bien. Hasta gracias. Luego. Bye. Bye.